todos los que nos siguen por los canales tanto de Zoom como Facebook de la Escuela Nacional Sindical y las redes que están retransmitiendo este foro internacional. Hoy nos convoca el tema tributario, como dijera hace algún tiempo un estadista norteamericano. El tema de los impuestos y la muerte son dos temas inevitables en la vida. Es un tema que está en la agenda del debate público por la reciente reforma tributaria que presentó el gobierno. La propuesta que todos conocemos cayó producto de la movilización y la dinámica social y la pérdida, digamos, de gobernabilidad en el Congreso de la República en la medida que el Partido Liberal y Cambio Radical se salieron, digamos, de la coalición de gobierno y dejó prácticamente minoría a la bancada oficial. Para hablar un poco de los temas tributarios, pues digamos sobre cuál es la propuesta que debe inspirar un sistema tributario colombiano. Sabemos que la Carta Política tiene unos principios, progresividad, equidad y eficiencia. Entonces la idea es reflexionar en torno a esto. Si realmente hoy el sistema tributario responde a ese mandato constitucional y si no, cuál es la propuesta que le debemos proponer al país, que debemos proponerle al país para generar, digamos, una fuente de financiamiento del Estado que realmente se corresponda con estos principios. Entonces, para ello, hoy nos acompañan tres grandes personalidades expertas en estos temas. Está el doctor Ricardo Bonilla, que es economista, el secretario de Hacienda de Bogotá, y ha sido pues profesor universitario por mucho tiempo, especialmente en la Universidad Nacional. Nos acompaña también el doctor Jairo Orlando Villabona, que es de la Universidad de Rowan, tiene especialización también en Administración de la Universidad Nacional y es también experto en estos temas tributarios. Es una persona que está opinando permanentemente en el país. Algunos hemos leído sus columnas, especialmente en el periódico digital de la Universidad Nacional. Y está Paula Triviño, Gaviria, que es socióloga, es experta en ciencias económicas y que también pues hace parte del grupo de la Universidad Nacional, el grupo de Economía y Sociología de la Universidad Nacional. Entonces, ellos tres van a hablarnos del tema. La propuesta es que empezaríamos, la idea es que cada uno hable 15 minutos, 15 minutos, después hacemos una ronda de preguntas y la idea es que tienen 5 minutos para responder, digamos, las inquietudes del público y terminaríamos más o menos a las 5:30. Entonces, el orden propuesto sería que inicialmente interviniera el profesor Ricardo Bonilla, 15 minutos, el segundo, el doctor Jairo Orlando Villabona y la compañera Paula Triviño. Pues el orden de intervenciones de 15 minutos. Después de estas intervenciones, escuchamos unas preguntas y hacemos otra ronda ya en otro orden para cerrar este tema y yo recojo las propuestas para presentarlas obviamente mañana en la plenaria. Entonces, sin mayor preámbulo, le damos la palabra al doctor Ricardo Bonilla. Ok, gracias Carlos Julio. Buenas tardes a todos los que se encuentran en este panel y voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ay, pero aquí dice que estoy inhabilitado para compartirla. ¿No me la dejan compartir? Andrés, habilita la pantalla para que ya pueda compartir, Ricardo. Ah, ok. Bueno, entonces espero que estén viéndola. Todavía no. Screen. Ya, ahora sí. ¿Sí? Ahora sí, sí. Ok. Bueno, como no tenemos mucho tiempo, son 15 minutos, lo que voy a hacer es presentar unas cifras rápidas y hacer unas reflexiones sobre el tema, sobre los temas que se han discutido en estos días relacionados con la estructura tributaria. Primero, veamos esta información. Esta es la tributación colombiana en los 3 niveles de gobierno. Está comparado los años, cada 5 años, 2000 al 2019, y digamos que cojamos el último año en el cual en Colombia se recaudaron 192
billones de pesos. Para alguna gente eso es exagerado. La lógica dice que eso es poco. ¿Cuánto es esto? 192 billones de pesos. Se distribuyeron en el 2019 en 357 billones para el gobierno nacional, 8 billones para los 32 departamentos, 17 billones para los 1.050 municipios, 150 municipios, y 9,5 billones solo para Bogotá. Eso depende de cómo es la estructura tributaria de cada uno de los niveles territoriales. ¿Qué refleja esto? Que el gobierno nacional recauda el 14.8% del PIB, los departamentos el 0.8%, los municipios el 1.6% y Bogotá el 0.9% del PIB, para un total de 18% del PIB. Aquí es donde viene la discusión. ¿Eso qué tanto es? ¿Es suficiente? ¿Insuficiente? Etcétera. Y organismos internacionales le dicen a Colombia que por lo menos debería estarse recaudando el 24% del PIB. Es decir, que por lo menos queremos 6 puntos más para mirar por dónde obtener recursos, sin que eso vaya dirigido a agravar a las capas pobres y medias de la población, sino que se ubique dónde está, dónde es que falla la estructura tributaria y qué es lo que hay que hacer. Por lo pronto, a nivel del gobierno nacional, está recaudando el 14.8% del PIB, recaudaba el 15%, y la reforma del 19, la reforma del gobierno Duque, que le dio algunos privilegios a las empresas y a los grandes accionistas, redujo y creó un hueco fiscal. Entonces hoy recauda el gobierno nacional menos proporcionalmente al PIB que lo que recaudaba antes. ¿Cómo recauda el gobierno nacional? Esta es la misma referencia de 5 años, pero estos son los impuestos nacionales, de los cuales el impuesto de renta recaudó en el 2019 71 billones, el IVA recaudó 66 billones, el gravamen de los movimientos financieros 8 billones, aduanas 4 billones y entre otros 7 billones más, para un total de 157 billones. Como ustedes pueden observar, la relación entre el impuesto de renta y el impuesto de valor agregado es muy pareja. Es decir, no es que haya ahorita un impuesto que esté predominando sobre el otro. Es muy pareja y aquí vienen los problemas de la distribución. Yo hoy no voy a hablar de IVA. Esta es la distribución entre renta e IVA a nivel histórico desde el 2005 hasta el 2019. La última fila me muestra el 2019 que dice que en términos de impuesto de renta más CRE más otras cosas que están ligadas al impuesto de renta fueron 71 billones. El IVA interno es el IVA que se cobra a los productos nacionales, fueron 44 billones, y el IVA externo es el IVA que se cobra a los productos importados. Es decir, no es cierto una fábula que hay por ahí, que circula por ahí, de que los productos importados solo pagan arancel y no pagan nada más. No, señor. Los productos importados pagan arancel más IVA. Y el IVA recaudado por los productos importados es de 22 billones. Esa fue la distribución. ¿Dónde están los problemas de la estructura tributaria? Empiezan por acá. Y solamente vamos a hablar de... Me voy a concentrar en renta, no voy a hablar de IVA. El problema de renta, el desequilibrio de renta, se expresa en este cuadro en términos de una comparación internacional que hizo la CEPAL y que tiene una revisión de qué pasa en otras partes del mundo y que se refleja en las 3 últimas filas. La penúltima fila es las 3 últimas filas son el promedio de la OCDE, 34 países, el promedio de la Unión Europea, 15 países, y el promedio colombiano a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cuál es la situación? Que si nos vamos a las 2 últimas columnas, el impuesto de renta, que para los países de la OCDE es el 11% del recaudo, el 11% del PIB en recaudo, para los países de la Unión Europea es el 12.7% de recaudo. En Colombia solamente alcanza a ser el 4.8%.
Aquí ya hay una brecha con lo que estamos hablando de que sucede en otros países. Los países de la OCDE, los países de la Unión Europea, aquellos países donde estamos diciendo aquí hay una mejor distribución de la tributación, el impuesto de renta representa más del doble en proporción al Producto Interno Bruto que lo que representa en Colombia. Ricardo, agranda Quiere decir entonces que en Colombia no tenemos ajustado la estructura tributaria para organizar bien el impuesto de renta. Primer gran problema ese. Segundo gran problema, que mientras en los países de la OCDE y de la Unión Europea, el impuesto de renta de personas naturales es el 75% o el 78% según lo que estemos mirando, el impuesto de renta de personas jurídicas es el 25%, es decir, por cada 4 pesos que se recaudan de impuesto de renta en los países de la Unión Europea y en los países de la OCDE, 3 pesos provienen de personas naturales y 1 peso proviene de personas jurídicas. En América Latina sucede todo lo contrario. Y en Colombia, por supuesto, sucede todo lo contrario. En América Latina el promedio es que el 28% proviene de personas naturales y el 72% proviene de personas jurídicas. Y Colombia es el extremo. Es un extremo en el cual en Colombia las rentas de personas naturales solo entrega el 4% del impuesto de renta y las personas jurídicas entregan el 96%. De aquí viene el gran reclamo y la gran queja de que es que las empresas tributan mucho, que las personas naturales no tributan nada. Entonces aquí viene toda la discusión. ¿Y por qué sucede esto? El gobierno nacional contrató una misión de expertos canadienses. Esa misión de expertos canadienses tuvo acceso a la información de la DIAN por declaraciones de renta y el resultado más importante se refleja en esta gráfica, que dice que el impuesto de renta a personas naturales, que por naturaleza es progresivo. Progresivo quiere decir que el impuesto de renta de personas naturales tiene tarifas que van cambiando, aumentando en la medida que los ingresos de las personas suben. No sucede lo mismo con el impuesto de renta de personas jurídicas, que tiene tarifa plana. Y entonces paga lo mismo una empresa grande, pequeña, mediana, cualquiera. Una SAS pasa igual. En este caso, la tarifa colombiana hoy es del 33%, es una tarifa plana, única. Bueno, el impuesto de renta de personas naturales es el que por naturaleza es progresivo. La misión de expertos canadienses encuentra que esta es la situación colombiana, que hasta el centil 93 la tarifa es progresiva. Quiere decir que los primeros 9 deciles de la economía colombiana van tributando en proporción a sus ingresos y que el último decil tiene un comportamiento que no es homogéneo. En el último decil, los primeros 3 centiles siguen tributando progresivamente y en la medida que llegan hasta el 94, al centil 94 llega a su tope y de ahí para allá comienza a declinar. Esta es la franja roja que está dibujada aquí y que no es ningún invento de un colombiano. Esto es de la misión de expertos canadienses que con la información de la DIAN dice, miren, los últimos 6 deciles de altos ingresos de la economía colombiana pagan cada vez menos, con unas tarifas que se van reduciendo en la medida que sus ingresos son más altos. Eso cuando se identifican sus ingresos, porque uno de los mayores problemas es que ni siquiera se identifican los ingresos. Esto que está aquí en esta gráfica es sobre los ingresos que fueron identificados, que las personas naturales declararon y que evidentemente no los podían negar. Pero si a eso le sumamos los ingresos que no aparecen declarados, que no son identificables, la cosa es peor. Pues bien, esta fue la situación de lo que encontró la misión canadiense, que nos completa con esta información y nos dice, mire, la distribución de rentas brutas de los individuos se refleja en esta composición
de las rentas personales. La franja azul clarita es la laboral, los ingresos del trabajo. Y ustedes observarán cómo la laboral es más o menos homogénea a lo largo de todos los deciles de ingreso en Colombia, menos en el decil 1 y menos en el decil 10. Y encontrarán que en la parte de ingresos más altos o del decil más rico, en la parte final, los ingresos laborales son cada vez menores. Que en la franja roja son los ingresos de pensiones, que la franja amarilla son los ingresos de capital, que la franja morada son los ingresos no laborales, la franja verde son los dividendos y la franja más clarita, roja clarita, son las ganancias ocasionales. Entonces, si uno se va al decil más alto, encuentra que los ingresos más importantes del decil más alto son identificados como ingresos no laborales. Ingresos no laborales quiere decir entonces que provienen de otras actividades distintas a las de un salario, sueldos y salarios y prestaciones sociales, que provienen de otras cosas. Y que un aporte importante de esas otras cosas, los contadores, que son creativos, las llevan a identificar como ingresos no constitutivos de renta. Y por lo tanto, sobre los ingresos no constitutivos de renta, esas personas no declaran, o si los declaran, no pagan nada. Pero además observarán que ese grupo es el que recibe verdaderamente dividendos y que recibe además, por distintas otras razones, ganancias ocasionales. Entonces, ustedes observarán que el decil 10 tiene una franja muy pequeña para declarar rentas, sueldos y salarios, declarar pensiones y declarar algunos ingresos de capital, que en general esos ingresos de capital que aparecen ahí son algunos intereses y algunos arrendamientos. Pero todo el resto está llevado por otra lógica. Muy bien. Si esa fue la conclusión a la que llegó la misión canadiense, que finalmente no nos ofrece como alternativa que apliquemos en Colombia el régimen canadiense como se da allá, sino solamente llama la atención de que eso existe y hasta ahí llega. Ricardo, Solo deja dos observaciones que son importantes. La primera observación, que si existe una cosa que en Colombia se llama, los contadores creativos la han convertido en ingresos no constitutivos de renta, ellos dicen eso, señores, sí es constitutivo de renta y por lo tanto debe entrar a las declaraciones de renta de las personas naturales. Y segundo, que detrás de esto hay una serie de activos y los activos están subvaluados y le dice la Comisión de Expertos Canadienses al gobierno colombiano, esos activos deben valorizarse por normas NIF a precios de mercado y si no lo hacen, le dice la misión al gobierno, usted gobierno debería tener la potestad de comprar esos activos al precio por el cual están evaluados, no al precio de mercado porque la persona lo está declarando por un avalúo muy por debajo del precio de mercado. Entonces, simplemente para que se imaginen, una finquita por ahí que está declarada en 9.000 millones, pero que en precios comerciales ya se sabe que vale 150.000 millones de pesos. Entonces piensen, de pronto que el gobierno colombiano asuma la sugerencia de los canadienses y compre esa finquita por los 9.000 millones, por los que está declarado, como un acto de soberanía y como un acto de ejemplificar de que las personas, cualquiera que sea su origen, cualquiera que sea su razón de ser y cualquiera que sea su importancia política o social, deben cumplirle al Estado y evaluar sus bienes al precio de mercado. Esa es la conclusión a la que llega la misión canadiense. Muy bien. ¿Cómo construir equidad? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que efectivamente como el impuesto de renta de personas jurídicas es más alto que el impuesto de renta de personas naturales, el gran interrogante es ¿y por qué las personas naturales de esos altos ingresos no están declarando lo que deben declarar? Y la situación comienza a identificarse y a ser precisa. En la propuesta que se acaba de hundir, el gobierno decía que iba a poner 2 impuestos.
que iba a aumentar el impuesto de dividendos de tasa del 10 al 15%, o sea, iba a gravar la franjita amarilla arriba. Y 2, que iba a volver a poner el impuesto a patrimonio por encima de 5.000 millones de pesos. Pero en ambos, quien lo paga es la persona natural. Entonces la pregunta es, ¿cómo así? Pero en Colombia, ¿dónde se distribuyen los dividendos? ¿A quién se distribuyen? Las empresas que distribuyen dividendos, ¿cómo lo hacen y a quién se lo entregan? Y la respuesta es muy sencilla. Hay pocos colombianos, personas naturales, que reciben su dividendo como personas naturales. Porque la norma dice que si usted, persona natural, se convierte en una SAS, automáticamente esos dividendos dejan de ser grabados. Entonces el ejercicio ya está hecho. Las personas naturales que reciben dividendos que son susceptibles de ser grabados, eso lo llevaron a una SAS y automáticamente desapareció el impuesto. Bueno, pues lo mismo sucede con un impuesto al patrimonio que solo pagan las personas naturales, porque los activos no los colocan las personas a nombre de la persona natural, sino los colocan a nombre de la persona jurídica. Entonces, para reconstruir la equidad en todo este proceso, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo primero es separar las empresas de sus propietarios. Ese separar las empresas de sus propietarios quiere decir que los activos que realmente son de las personas naturales, para uso y disfrute de las personas naturales, son de las personas naturales y no de la persona jurídica. Y los costos que se incurren por mantener esos activos de las personas naturales no pueden ser utilizados como gasto de la persona jurídica para deducir la base gravable. Entonces, primera cosa es que empezar a separar esto. Y eso implica meterse claramente con la estructura contable de cómo es que funcionan las personas jurídicas y las personas naturales que dependen de esas personas jurídicas, que son sus propietarios, sus accionistas y sus ejecutivos. Lo segundo, que la firma solamente incluya como costos deducibles aquellos que corresponden a la función social de la empresa. Ya han aparecido contadores a preguntar que cómo así que la función social de la empresa si eso no está identificado. No, señor, si la empresa vende carros, pues los costos son por la venta de carros, pero no por la acción del club, ni por el mantenimiento del apartamento, ni por la gasolina, del combustible del gerente, ni por las cuentas de restaurante del gerente. Entonces, claramente hay que identificar cómo es esto. La función social de la empresa. Y además, y siguiendo claramente una instrucción que viene de tiempo atrás y sobre la cual reitera la misión canadiense, solamente deben ser incorporados los gastos que están cubiertos con una factura electrónica. De resto, no. Lo que no tenga factura electrónica no existe. Por lo tanto, no debe ser utilizado como deducción del costo de la empresa. Debe haber una propuesta de mayores tributos en las rentas de capital y pensiones altas. Yo sí creo que hay que grabar las pensiones altas, así eso suene poco político, pero efectivamente son 20.000, 30.000 personas con pensiones por encima de 10 millones de pesos y esas personas tienen una obligación con el país que es contribuir. Reducir los menores beneficios y ascensiones. La propuesta de reforma asumió la sugerencia de Juanita Londoño de eliminar como elemento de deducción los intereses pagados por el crédito hipotecario y las inversiones voluntarias en pensiones, y redujo el monto de las deducciones. Esa propuesta era positiva, progresiva, pero solamente aplica realmente con personas con salarios. No aplica en las rentas de capital, donde no es fácil identificar. Hay que hacer una adecuada valoración de activos, deben ser de mercado, y con eso sí podemos poner un mejor impuesto al patrimonio. Orlando dirá ahora que además a eso hay que agregarle el impuesto a las herencias. Bien, y hay que darle un tratamiento específico a los paraísos fiscales. Esa plata hay que volver a traer a Colombia. Esas son las cosas, entre las cosas que hay que hacer para construir una estructura tributaria más equitativa y progresiva. Dejo ahí. Bueno, gracias, Ricardo. Muy
clara la intervención. Se concluye que le falta mucho de progresividad y equidad al estatuto tributario actual y desde luego pues mucho más a la propuesta de reforma tributaria que haya caída producto de la movilización social y la pérdida de gobernabilidad de Duque en el Congreso. Entonces, para complementar la intervención de Ricardo, entonces invitamos al profesor Villabona para que haga su intervención también 15 minutos. Adelante, profesor Villabona. Gracias, Carlos Julio. Gracias a los compañeros de panel y gracias por la invitación. ¿Me permiten, por favor, presentar? Yo todavía estoy compartiendo, ¿o cómo hago? Sí. Todavía sí, todavía. Pero ¿y cómo la quito? Dejar compartir. ¿Sí? O arriba dice... Abajo. Salte a abajo. otro. Entra a otro archivo tú, Ricardo, y ya dejas de compartir. Ok, ya me metí otro archivo. ¿Sí, ya dejó? No, pero siguió. Creo que la persona técnica es la que tiene que quitar eso. Listo. Ahora sí que, listo, ya. Ahora sí, ¿Ya? por favor, me dejan. Sí, sí. Gracias, Ok, Ricardo. ok. Lo siento, Rolando. Gracias. No, no te preocupes. Bueno. Ah, ok. Hijo de pucha, ¿y ahora qué? Bueno. Ahí va a aparecer ya. Ahí va, esperamos que aparezca. Ya está en proceso. Ah, ok. Ah, listo, muchas gracias. Ahí ya está compartiendo. Ahí se ve. Listo, Carlos Julio, gracias. Bueno, listo. Bueno, voy a demorarme muy poco. Yo llamé esto Colombia Paraíso Fiscal para los Ricos. Es lo que yo pienso que pasa en Colombia. Primero hay un manejo erróneo de la economía. Si uno mira, cuando uno mira las fuentes de recursos de los países, pues básicamente son los impuestos, las rentas de los negocios y la deuda. En Colombia los negocios se han ido vendiendo, se vendieron las mineras, los bancos, muchas empresas de servicios públicos, entonces cada vez tenemos menos recursos para poder financiar al Estado. Y entonces nos estamos financiando con impuestos y cada vez más con deuda. Además, nuestra economía, pues es una economía que no genera valor agregado. Nosotros en realidad en Colombia no estamos fabricando absolutamente nada. Bueno, otro problema grave es lo que decía Ricardo ahora, y es el recaudo fiscal, la carga fiscal, que es tomar los impuestos y dividirlo entre el Producto Interno Bruto. Resulta que en Colombia al año 2017 era del 15.2%, pero si uno compara contra países de Europa, Dinamarca, Suecia, Austria, estos países tienen cerca del doble de Colombia. Y países como Uruguay tiene el 19.7, Chile el 17.4. Entonces, estos montos pues realmente no alcanzan, no son suficientes para atender necesidades de salud, de educación, de infraestructura y demás programas sociales que necesita el país. En el presupuesto de este año, el presupuesto nacional de este año, el presupuesto general de la nación, hay un problema grave porque estamos aumentando mucho la deuda, están proyectando 65 billones de pesos de deuda adicional y ventas de activos de la nación por 12 billones de pesos. Entonces, en lugar de generar ingresos a través de nuestras empresas, lo que estamos haciendo es vendiéndolas y generando muchos problemas hacia el futuro. Pues este gobierno se va, pero los gobiernos entrantes van a quedar encartados con tanta deuda y además que les vendieron las empresas. Esto pues podría generar problemas de evaluación graves en el país. El problema de la deuda es, miren, cómo desde el año 2008 la deuda era el 20% del Producto Interno Bruto. Hoy en día es más del 60%. Hoy, en 2021 está por encima del 60%. Lo grave es que la deuda que estaba en moneda extranjera entre el 2014 y 2016, que hubo una devaluación del 74%, pues se incrementó esa deuda. O sea, el país se le incrementó el valor de esa deuda en pesos en 74%. O sea que gran parte del presupuesto tiene que dedicarla a pagar esa deuda pues incrementada por la devaluación.
Algunos dicen, algunos políticos o algunas personas de los gremios dicen, no, entonces lo que hay que disminuir es el gasto público. Como los recaudos son insuficientes, entonces disminuyamos el gasto público. Pero es que el gasto público de Colombia es bajo. Por eso tenemos malos servicios de salud, por eso tenemos malos servicios de educación, por eso tenemos unas vías inadecuadas, porque el gasto público como porcentaje del PIB es 27.7. Cuando uno mira con Brasil, que es un país vecino, también de un desarrollo medio, es del 36.6. Entonces nos llevan muchísimo porcentaje en gasto que se va a como gasto público. Entonces la solución no es disminuir el gasto público. Esto sería, pues, a mi modo de ver, un error. Cuando miramos los impuestos de renta de personas naturales, que ya habló un poco Ricardo, incluso hoy muchos ricos del mundo dicen que no los consientan tanto. Warren Buffett dijo, dejen de mimarnos a nosotros los ricos. Y ya lo están diciendo muchos ricos del mundo. Los ricos de Colombia hasta el momento no lo han dicho y yo creo que no lo van a decir. Bueno, aquí está también lo que decía, este es el decil más rico, el decil, o sea, el 10% que presenta declaración más rico del mundo. Aquí tenemos a Colombia, que tiene una tasa efectiva entre el 4 y el 5%. Cuando uno mira los países de Europa, Suecia, Italia, incluso Estados Unidos, ve que recaudan como tasa efectiva entre el 15 y el 30%. Es decir, entre 3 y 6 veces lo que Colombia recauda. Este es el problema grave, por eso es que tenemos tan bajo recaudo en Colombia, porque la tasa efectiva de las personas más ricas de Colombia pagan muy poco impuesto. Los 4 grupos económicos más grandes de Colombia y las compañías multinacionales recogieron el 71% de todos los ingresos del país en 2018. Entonces, pues con esa alta concentración, y si el decil más rico no paga impuestos o paga muy pocos impuestos, pues el recaudo va a ser muy bajo. Pero entre ellos es peor, porque entre más ricos menos pagan. El 1 por 100.000 más rico de Colombia pagó entre el 1 y el 2%, de acuerdo a estudios que hicieron con base en las declaraciones de renta. Entonces, entre más ricos, menos pagan. Pues es un problema grave porque menos plata hay para atender las necesidades del país. Aquí hay un ejemplo muy sencillo, un auxiliar de enfermería que se gana el mínimo, pero como prestación de servicios, no como salarios. O sea que no tiene derecho a primas, a cesantías, a vacaciones. Y bueno, esta persona tiene que pagar cerca del 30% por seguridad social sobre el ingreso bruto, o sea, no sobre la utilidad, sino sobre el ingreso bruto. Mientras que el mega rico, o sea, el 1 por 100.000 más rico de Colombia paga entre el 1 y el 2, el 1.5% en promedio de las utilidades, que es pues aún más grave, ¿no? Este es sobre las utilidades y este es sobre el ingreso bruto. Volviendo a este mismo ejemplo, este es un caso muy parecido que hubo con un senador aquí, muy famoso, dueño de unas tiendas muy grandes. Imagínense que él se ganó cerca de 580 millones de pesos en dividendos en 2018. Eso se ve en las declaraciones de renta y no pagó un solo peso de impuestos, pagó 0 pesos de impuestos. ¿Sí? Ahora con la nueva norma que existe pagaría el 10%, o sea, cerca del 10% y una parte paga menos del 10%. O sea que esa persona, si recibe por dividendos 600 millones hoy en día, va a pagar cerca de 57 millones de pesos, o sea, el 9.5% como tasa efectiva de impuesto. Mientras que si estos mismos 600 millones se los gana un trabajador, tendría que pagar 183 millones de impuestos, es decir, el 30.6%. Es decir, 321% de lo que paga el que pagó por dividendos, que es obviamente mucho más rico que el asalariado. Cuando uno mira las tasas de impuestos en el mundo, los ingresos más altos pues pagan un porcentaje importante de impuestos. Por ejemplo, en Dinamarca,
una persona que gane 584 millones de pesos colombianos en Dinamarca, que no es mucha plata para Dinamarca, paga el 59% de ahí hacia arriba. En Francia, cuando son más de 686 millones, pagan el 45%. En Colombia, pagan el 39% si tienen ingresos superiores a 1.103 millones. Pero acordémonos que por todos los beneficios tributarios que existen, sobre todo sobre los dividendos, pues realmente pagan entre el 1 y el 5%, o sea que este 39 se convierte entre el 1 y el 5% de impuestos. Estas son tasas del mundo de dividendos. Alemania 25%, España 23%, Francia 30%, Colombia 10%. Este es el problema, las personas que más ganan pagan muy poco impuesto. Y la verdad que eso es cuando pagan. Acuérdense que uno podría no pagar nada si no decreta dividendos, si los decreta en acciones, si los pasa a otra sociedad. Los dividendos tienen muchas formas de no pagar un solo peso de impuestos. Si no decreto dividendos, si un banquero se gana 3 billones de pesos en utilidades de los bancos, pero no decreta dividendos, no paga un peso de impuestos. Si los decreta en acciones, no paga un peso de impuestos. Si los transfiere a otra empresa de él mismo, no paga un peso de impuestos. Entonces existen muchos mecanismos para no pagar impuestos. Esta es una tabla sugerida que debería operar en Colombia, muy similar a los países de la OCDE, en donde puede ir hasta el 50% para las personas de mayores ingresos. Personas, por ejemplo, de una renta líquida gravable de 1.462 millones de pesos, que son recursos muy importantes, más de 110 millones de pesos, mucho más porque tiene algunos beneficios tributarios. Entonces deberían pagar, esas personas, como se hace en todo el mundo, deberían pagar de ahí hacia arriba por lo menos el 50%. Haciendo un cálculo solo con dividendos, y decretando no el 100% de los dividendos, sino el 50%, eso nos daría un recaudo adicional de 5.5 billones, como se ve aquí en la diapositiva. Miremos las empresas. Las empresas, pues, digamos que el régimen tributario colombiano es una colchoneta muy grande. Cada año de 250 beneficios tributarios. ¿Y por qué se dan estos beneficios? Por la financiación de las campañas políticas. Esta financiación de las campañas políticas pues crea compromisos para los políticos que tienen que sacar normas que después beneficien a las personas que les patrocinaron las campañas. Eso es perverso, eso hay que cambiarlo. Aquí permanentemente los periódicos, los gremios nos dicen que las empresas pagan el 60 y el 70% de impuesto. Pues la verdad es que no. Nosotros con el profesor Carlos Quimbay, tomando los agregados de declaraciones de renta, hicimos el cálculo y en promedio las empresas en Colombia entre 2000 y 2016 pagaron cerca del 17% de impuesto de renta. Bueno, tiene otras cosas adicionales que lo aumenta, pero lo aumenta muy poco. Y el sector financiero, sin los bancos, porque los bancos pagaron cerca del 16%, el sector financiero sin los bancos pagó en promedio cerca del 9%. Entonces, el sector que más beneficiado está es el sector financiero. ¿Y por qué está tan beneficiado? Porque es de los que más financian las campañas políticas. Bueno, incluso si se disminuyeran todos estos beneficios y se bajara la tasa de impuesto de las empresas, que fuera el 33, 32, pero la pasáramos al 20, al 22%, bajando la tasa de las empresas al 22%, recaudaríamos 5.2 billones adicionales. Entonces, eso es lo que deberíamos hacer, eliminar todos esos beneficios que existen para algunos sectores y con eso recaudaríamos más y bajamos las tasas de impuesto para las empresas. Bueno, hay un descuento tributario de IVA por compra de activos fijos que es muy oneroso. En los 2 últimos años sumó cerca de 1.7 billones. Ese descuento tributario se debería conceder para industrias que generen valor agregado, pero no es admisible que se le esté entregando, por ejemplo, a los bancos, al sector financiero,
que no genera valor agregado. Entonces, esto debería eliminarse y simplemente asignarse a empresas que demuestren que generan empleo, que generan productos, que exportan. Ese tipo de beneficios debería ser para ellos. El Estado en realidad tiene cómo obtener muchos recursos sin afectar a la mayoría de la población. O sea, de lo que yo estoy hablando, afecta a menos del 1% de la población, y esto no es un invento mío. Esto es simplemente mirar incluso los regímenes tributarios de los países de la OCDE. A veces criticamos a la OCDE, pero cuando uno mira las políticas tributarias son mucho más progresivas que las nuestras. Entonces podemos hacer cambios también en el impuesto a las herencias. Mire, una persona rica de Japón, las tasas de impuestos de las personas más ricas de estos países, ellos tienen unas tablas progresivas. En Japón, cuando se muere los más ricos pagan el 55% de impuesto. En Corea, el 50%, Corea del Sur. En Francia, el 45%. En Ecuador, el 35%. Y en Colombia pagan el 10%. Entonces, esto no es admisible. ¿Por qué razón en todos los países del mundo pagan esas tarifas y en Colombia pagan el 10%? Las personas más ricas? No tiene razón de ser, y ahí hay un recaudo importante. Y un rico aquí en Colombia, un mega rico, tiene billones. Si le quedan la mitad de esos billones, la familia no se va a volver pobre. La fortuna más grande de Colombia, según Forbes, es cerca de 37.8 billones. Si aplicáramos las tasas de las herencias de estos países capitalistas, serían cerca de 19 billones en solo una herencia para Colombia, o sea, cerca del recaudo de 2 reformas tributarias. Hay que hacer una tabla progresiva como la que vemos en la diapositiva. Como hay en todo el mundo, o sea, donde una herencia pequeña paga el 10%, una mediana el 15%, una más grandecita el 25% y una grande el 50%, como se hace en el mundo. El impuesto al patrimonio lo pusieron desde 5.000 millones de pesos. Esto pues no es lógico. En Colombia una persona que tenga más de 1.600 millones de patrimonio líquido, o sea, lo que tiene menos lo que debe, pues es una persona realmente adinerada en Colombia. Entonces debería ser por lo menos de 1.100 millones, quitando la casa, o sería, en realidad serían como 1.600 millones, esa persona pagaría el 0.5, una que siga entre 2.000 y 3.000 millones el 1, y los que tengan más de 6.000 millones, el 2%. Eso no los va a volver pobres. Pues yo he hecho cálculos y eso generaría como cerca de 3 o 4 billones de pesos. Entonces, y los ricos, pues los ricos no solamente deben hacer ganancias, deben hacer patria, también deben contribuir. Seguramente que con esta contribución ellos no van a tener ningún problema. El gravamen a los movimientos financieros, pues yo pienso que hay que eliminarse. Fomenta, bueno, primero es regresivo y fomenta la evasión de impuestos. Los impuestos verdes tienen un recaudo importante en el mundo. En la Unión Europea es cerca del 2.4% del PIB, en Colombia es solo el 0.5%. En el IVA voy a hablar muy poco, también como dijo Ricardo, simplemente voy a mostrar un gráfico. Esta es la tarifa, el azul es la de Colombia de IVA, muy parecida a las más altas de Europa, muy parecida, pero los ingresos per cápita de Europa son de estos países, Suecia, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Alemania, son 7 o 8 veces los de Colombia. Entonces, no es lógico que tengamos el mismo IVA cuando esta gente tiene entre 7 y 8 veces ingresos per cápita, con un agravante, con un coeficiente de Gini muy alto en Colombia. Entonces, realmente el ingreso per cápita, si uno quita el 5% de los más ricos de Colombia, esto baja por lo menos a $5.000. Cuando tengamos un ingreso como este, deberíamos tener un IVA del 19%. En realidad, nunca debieron haber subido el IVA. Hay un tema muy importante y es el de los paraísos fiscales. El mismo exdirector de la DIAN indicó que hay cerca de 370 billones en paraísos fiscales. Si a eso le cobráramos solo el 1% en impuesto del patrimonio, serían 3.7 billones. Y poniéndole una renta muy baja del 5% serían 5.9 billones. O sea, solo
si pudiéramos controlar el dinero en paraísos fiscales, serían cerca de 10 billones adicionales en recaudo. Y esto es de personas realmente muy ricas. Miren esto es información del Banco de la República. Yo bajé esta tabla entre 2016 y 2020 y es la plata que los colombianos mandan al exterior. Y esto lo hacen a través de formularios del Banco de la República, o sea que esto lo conoce todo el mundo, ¿sí? Mire para dónde se va la plata de los principales países. Panamá, Inglaterra, que Inglaterra puede ser un puente porque Inglaterra, digamos que fomenta los paraísos fiscales y este puede ser un puente, pero se va para Panamá, para Inglaterra, para Islas Vírgenes Británicas, para Bermudas, para Islas Caimán, para Luxemburgo. Esta plata de gente muy rica se está yendo para esos destinos donde no pagan un peso de impuesto. Y bueno, hay que hacer muchos cambios en la DIAN y en la gestión tributaria. Hay que meter a la cárcel a los evasores de impuestos. Se dice que la evasión de impuestos en Colombia fue cerca de entre 50 y 60 billones de pesos al año. Sin embargo, la penalización va desde 5.000 millones de pesos en adelante, que es ridículo. Debería ser desde montos por lo menos de 500 millones de pesos. Igual está evadiendo impuestos, ¿sí? Los que dan impuestos no son los pobres ni es la clase media. Entonces, esto hay que penalizarlo y hay que meterlos a la cárcel. El problema de esto es que si la persona reconoce que estaba evadiendo impuestos, no lo meten a la cárcel. En el resto del mundo lo meten a la cárcel, no a casa por cárcel ni a batallón militar y pagan la multa. En Colombia debería ser lo mismo, deberían meterlos a la cárcel y no por 5.000 millones, por lo menos desde 500 millones de pesos. Hay que hacer la actualización catastral. Como decía Ricardo, aquí está la finca de la que él hablaba de una persona muy famosa y una finca muy famosa donde el avalúo catastral de acuerdo a la declaración de renta era cerca de 8.600 millones y el avalúo catastral 165.000 millones, o sea, cerca del 5%, o sea que el valor comercial es cerca de 20 veces mayor y pues realmente paga impuestos solo sobre este monto. Imagínense toda esa plata como recursos para las regiones. Eso debería ser así. Hay que hacer varias reformas en la DIAN, volverla autónoma, esto pues limita el clientelismo y la corrupción, hacer planeación de largo plazo, hay que hacer concursos para entrar, concursos de méritos, una verdadera carrera administrativa, hay que aumentar el personal, la relación de personal es una sexta parte de los países de la OCDE. Hay que mejorar los sistemas de información. Hay que hacer fiscalización por sectores económicos. Bueno, hay que hacer educación fiscal también. Hay que hacer educación fiscal desde primaria para que los niños cojan conciencia tributaria, que sepan para qué son los impuestos. Bueno, ¿qué más? Bueno, esas son las recomendaciones. Los paraísos fiscales, en todo el mundo están atacando los paraísos fiscales. Incluso el mismo presidente de Estados Unidos está proponiendo una renta mínima global del 21% y eliminar los paraísos fiscales. Si ellos no dan la información de los residentes de cada país, simplemente prohíben los giros de recursos hacia esos paraísos fiscales y desde esos paraísos fiscales. Toca acabar con los paraísos fiscales. Bueno, y pues las zonas francas en Colombia realmente no están funcionando. Han dejado de pagar impuestos pues en los años anteriores, en el 2019, por ser un poco más de 2 billones de pesos. Se hicieron para fomentar las exportaciones y solo contribuyen con el 0.4% de las exportaciones. Yo creo que ese es el mensaje que tenía por decirles. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Villabona. Ahora invitamos a Paula Triviño para que haga su intervención por 15 minutos y les comento que apenas termine Paula, el director de la escuela, el compañero Alberto Orgulloso, va a moderar la sesión de preguntas. Entonces, adelante, Paula. Listo, muchas gracias. Bueno, creo que ya se me puede permitir compartir. Sí, ya. Sí, ya empezó, ya está. Ya se te ve tu presentación. Paula, ya se ve, listo.
Sí, ya, discúlpeme, pero la pregunta es si se ve la primera diapositiva. Sí, dice captura del sistema tributario. Ah, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos Julio. Bueno, yo quiero empezar con de pronto dos pequeñas advertencias. De pronto advertencias no es la palabra correcta. Y es que, bueno, mi papel en la misión alternativa de empleo fue principalmente exponer y sustentar una idea de reforma alternativa al sistema pensional. Desde ahí jugué mi papel. Sin embargo, por la coyuntura actual alrededor de la erradicación del proyecto de reforma tributaria y mi cercanía al Congreso, yo hago parte de una unidad de trabajo legislativo del Senado de la República, pues, digamos, tuve la cercanía de empezar a estudiar el texto de reforma tributaria y de cierta manera de empezar a hablar alrededor de este, ¿no? Y de las, digamos, consecuencias que traía ese nefasto proyecto de ley y que, bueno, ya hoy se votó finalmente el retiro. Eso por una parte. El segundo punto de digamos, de esta introducción es que pues yo ya había compartido en otras ocasiones panel con el profesor Jairo Villabona y con el profesor Ricardo Bonilla, y al respecto caí en cuenta que de pronto lo que yo tuviera que decir respecto al sistema tributario dentro de su contenido y su estructura en sí misma, pues de pronto no era mucho mejor o podría complementar lo que ellos ya han venido presentando. Entonces, al respecto, tomé la decisión de presentar, y en eso se va a basar mi presentación, de una idea que he venido trabajando con varias personas, varios investigadores del GCIT, de la Facultad de Ciencias Económicas, y especialmente alrededor de un trabajo que realizamos en 2016 sobre el tema de la captura del sistema tributario. Entonces, al respecto, confírmenme si por favor se rotó la diapositiva. Esta presentación o digamos, o este panorama que les vengo a presentar se enmarca dentro de uno de los puntos claves del decálogo que el profesor Bonilla leyó esta mañana, y es el tema de financiar de manera justa y equitativa el Estado con progresividad. El objetivo precisamente de la democracia es la de modernizar y empoderar el Estado como un representante de toda la sociedad, y en esa medida el Estado debe superar la cooptación de los grupos económicos y debe romper con un oligopolio altamente concentrado que recibe beneficios, exenciones, privilegios a través de las regulaciones de la contratación pública, del sistema fiscal y financiero. Ustedes ya han oído al profesor Villabona y al profesor Ricardo Bonilla hablar de estos beneficios y de estas exenciones. Y pues para ello la misión ha propuesto una reforma tributaria progresiva y equilibrio, y digamos un equilibrio de los requisitos para que se empiece a incluir también la economía popular, que como lo han presentado, pues ha estado precisamente por fuera y segregada de esa tributación, pero no necesariamente porque lo quiera estar, sino porque se le ha impedido de buena forma ingresar con las condiciones actuales en las que está. Entonces, y metiéndome precisamente a este tema de la captura y de la cooptación de los grupos económicos, quería presentarles uno de esos proyectos que desarrollamos ya hace unos años, pero que creo que todavía es muy vigente, y es sobre el tema de la influencia de la élite financiera colombiana en las reformas tributarias, precisamente. Y es que si bien el periodo, digamos, el periodo actual, estos últimos 20 años, está precedido por la crisis financiera de 1999, que generó esa desaparición de múltiples entidades bancarias, tanto privadas como públicas, la banca ha logrado y logró en ese momento sobrellevar esa caída gracias en gran parte a la imposición de un nuevo impuesto a los movimientos financieros pagado por los usuarios y en pro del sostenimiento del sistema bancario. También además la reformulación del sistema UPAC, que es la unidad de poder adquisitivo constante, a su paso a las VR o las unidades de valor real para el pago de intereses, pues ayudó precisamente a ese sostenimiento, y esto ha venido generando precisamente esa
oligopolización alcanzada por la consolidación de la extensión financiera de los grandes conglomerados económicos. Esto es una tesis que han venido manejando muchísimos economistas y que se acerca precisamente mucho a la teoría de la financiarización en Colombia, que precisamente a raíz de esto empieza a tomar una matriz particular desde inicios del milenio, y con los conglomerados o estos grupos económicos que se consolidaron en los años 90 y que se fortalecieron al recuperarse de la crisis de los 2000, empiezan a dinamizarse beneficios a través de precisamente la flexibilización del mercado, la titularización de grandes activos financieros, la consolidación de una multibanca de servicios, de la que vamos a hablar mucho después, todo el tema de aseguramiento de administradoras de fondos pensionales, y sobre todo de la continua y estrecha relación con la actividad minero-energética y con algunas actividades, por ejemplo, de servicios. Las reformas tributarias de estos últimos 20 años han sido insuficientes, como lo han venido mencionando, para poder alcanzar esos niveles esperados de recaudación, motivo por el cual se ha justificado desde los gobiernos la emisión de una tras otra de estas reformas tributarias. En 20 años hemos tenido 12 reformas tributarias, 4 en el gobierno Uribe, 4 en el gobierno, perdón, 4 o 5 en el gobierno Santos, y otras 3 que se han venido presentando durante el gobierno Duque. Y aquí empiezo a hablar de la hipótesis que hemos venido manteniendo. Ese trabajo lo desarrollé con el economista Leonardo Rojas, precisamente dentro de esos proyectos de la Facultad de Ciencias Económicas, y la hipótesis que nosotros manteníamos ahí es que la élite financiera encabeza una nueva distribución en el campo del poder, siendo capaz de llevar a cabo precisamente un proyecto hegemónico, tanto en la materia económica como en lo político. En ese orden de ideas, precisamente, es posible calificar los mecanismos de presión utilizados por la élite como, y nosotros incluimos estas categorías, como legales, cuando nos referimos al financiamiento, por ejemplo, de las campañas políticas, a no regulados, cuando hablamos, por ejemplo, del tema del rentismo o el cabildeo, más conocido como el lobby, y hasta de categorías como lo ilegal, donde hablamos, por ejemplo, de las actividades de corrupción o de esa entrega de los mesocontratos de los que en algún momento habló Edgar Rivés. Todos ellos han estado precisamente encaminados a lograr orientar la toma de decisiones político-económicas, desencadenando precisamente en una captura del Estado que deriva de la persistencia en la desigualdad, de la distribución tanto de los ingresos como de la riqueza, pero además que incluye también, por supuesto, en una posible aumento de esos niveles de desigualdad. Ya los profesores mostraron las cifras, y creo que eso es muy fácilmente recalcable con lo que ha venido sucediendo y con esa evolución, por ejemplo, de la tenencia tanto de la tierra como de los ingresos y la riqueza. Entonces, el sistema tributario, pues en Colombia es apenas un reflejo de la completa construcción del Estado-Nación, de tal manera que solo hasta las primeras décadas del siglo XX se pudo hablar de esquemas de tributación estables, pero este proceso de consolidación ha estado dentro de una permanente disputa entre las corrientes ideológicas, en el siglo XX especialmente dentro de las liberales y las conservadoras, y ya mucho después dentro de unas corrientes liberales específicamente, pero dentro de las economías ortodoxas y heterodoxas, precisamente centrándose dentro de las corrientes ortodoxas. Y pues esa disputa, por supuesto, encamina unas decisiones y orientaciones de lo que debe ser y del deber actuar del Estado. En la cima del 1% que han venido hablando, se puede vislumbrar precisamente a esa élite financiera,
pues su nicho de acumulación es predominantemente las finanzas. Sin embargo, y aquí se empieza a complejizar el panorama de la estructura tributaria de esa captura, porque esas élites financieras todavía reciben excelsas rentas de la tierra y del capital industrial. Entonces, el panorama de Colombia sobre la financiarización, pero además sobre esa captura corporativista y esa captura dentro de la generación y el proceso de las reformas tributarias, pues todavía para Colombia termina siendo muchísimo más complejo y derivando, por supuesto, de unas estructuras históricas y económicas del país. Y pues antes de abordar específicamente mi presentación, realmente creo que es muy corta, antes de abordar esos mecanismos de captura sobre los que se centra la hipótesis que les estoy trayendo, y a medida de un poco de complementar con unos temas más políticos y de control sobre las medidas técnicas que ya han anunciado mis colegas panelistas, quisiera mencionar varios elementos que de las reformas tributarias se han venido llevando a cabo que desde los finales de los años 90 y que creo que son muy importantes en la medida en que vamos a discutir precisamente sobre cuál debe ser esa estructura tributaria y cómo reformar el sistema tributario. Por un lado, es importante hablar sobre la adición del impuesto a las transacciones financieras, que posteriormente sería denominado pues, como el gravamen a los movimientos financieros, que toma fuerza por la ley 488 de 1998 y que posteriormente aumentaría y se perpetuaría con otros propósitos, pero siempre manteniéndose como un mecanismo de financiación desde los usuarios hacia el sistema bancario. El segundo elemento que creo que es importante es que, y lo han caracterizado el profesor Diego Guevara y Estrada, y es el tema de la adaptación institucional a la demanda, a las demandas del Fondo Monetario Internacional, que implicaron precisamente reformas monetarias y fiscales luego de la crisis del 99 y que tienen como uno de sus reflejos la ley 633 del 2000 y la ley 788 del 2002, que aumentaron, por un lado, las rentas del trabajo que eran objetos de ser gravadas, así como múltiples exenciones a diversos sectores considerados estratégicos dentro del desarrollo económico. Y precisamente dentro de esa perspectiva y opinión de desarrollo económico, pues se empiezan a dar esas gabelas y esa serie de beneficios al sector financiero. Ya, digamos, un poco para presentar, gran parte pues de las propuestas que no pudieron ser incluidas en algunas de las reformas del 2003, de las reformas tributarias del 2003, precisamente por el control que hizo la Corte Suprema, la Corte Constitucional frente a la inconstitucionalidad de estas, pues fueron adicionadas al conjunto de recomendaciones presentadas por la Misión de Ingreso Público del 2003, que su informe, que pues digamos en su informe el Consejo Directivo termina postulándolas para las reformas tributarias de 2006. Es decir, y que quiero explicar con esto, que hemos venido postergando una serie de decisiones precisamente y gracias a formas de control político y de veeduría que se ha venido haciendo de las reformas tributarias. Sin embargo, estas medidas las han venido introduciendo o en otras reformas tributarias o en leyes diferentes a las reformas tributarias. Y es un ejemplo clarísimo la reforma que se acaba... Micrófono abierto. Que una cosa bien importante es... Compañeros, listo, muchísimas gracias. Y que se han venido precisamente introduciendo en otras formas de leyes. Es un ejemplo clarísimo lo que traía la reforma tributaria que se acaba de retirar, donde no solamente se incluían formas de recaudo o modificaciones al estatuto tributario, sino modificaciones que implicaban modificaciones en el gasto social, en los temas laborales, en los temas pensionales y que por supuesto pues en los temas de jóvenes, de educación, en fin. Y que por supuesto pues solamente un conjunto, digamos, de analistas puede terminar viendo, porque estos conjuntos de reformas tributarias son muy complejos de leer
y que a veces precisamente ese obstáculo para la lectura, esos obstáculos técnicos, son los que impiden que las personas y que la población en general pueda manifestarse en contra o a favor de ciertas medidas. Ya entrando muchísimo más en tema en materia, los mecanismos de captura precisamente de esas reformas tributarias, desde Hellman, Jones y Kaufman, han mencionado 4 categorías muy grandes que me parecen importantes traerlas precisamente en esta discusión sobre el sistema tributario. Por un lado es el tema de la captura legislativa, que se ha definido como la compra de las decisiones parlamentarias. Y esto, por supuesto, entra dentro del marco de la ilegalidad, pero que de cierta forma no es tan fácilmente estudiado porque pues en muchas ocasiones no se logra visualizar o se alcanza a obtener pruebas sobre cómo se da precisamente esa compra de las decisiones parlamentarias. Otro de los temas o de los mecanismos de capturas es el de la captura del Banco Central, en este caso del Banco de la República. Es una manipulación del uso de los fondos estatales y de la manipulación de las decisiones e intervenciones económicas. Recordemos, por ejemplo, toda la discusión alrededor de quiénes son las personas que integran la junta directiva del Banco de la República y todo el cuestionamiento alrededor de esa autonomía del banco, y que por supuesto no solo dentro de las decisiones económicas tiene un peso importante, sino que dentro de los conceptos que emite el Banco de la República frente a la toma de decisiones, por ejemplo, tributarias, va a ser muy importante como conceptos técnicos, y que se quieren disfrazar como conceptos técnicos, pero que al final de la discusión vemos que son decisiones también del ámbito político. Sí, que son decisiones realmente del ámbito político. El otro mecanismo de captura es la captura legal, que se ha definido como una compra de las decisiones de las altas cortes legales. En este no voy a centrarme ni a profundizar. Realmente aquí ustedes ya han conocido los diferentes hechos y sucesos y escándalos alrededor de la compra de esas cortes y de quiénes son los que finalmente ponen esos jueces. No son todos, por supuesto, pero sí se ha encontrado que dentro de esa élite financiera, dentro de ese campo de poder económico, por supuesto, se tejen unas relaciones de capital social en las cuales se permea precisamente ese tema de decisiones, y que muchas veces esas altas cortes y esos jueces no terminan por declararse impedidos a pesar de que tienen razones de más para declararse frente a algún tema de toma de decisión. Y el último mecanismo de captura, que es uno de los que a mí personalmente me parece más preocupantes, es el del financiamiento no transparente de los partidos políticos por parte de agentes privados en el propósito de favorecer precisamente los intereses de los grupos financiadores. Y esto es básicamente el financiamiento de las campañas. Y aquí eso es muy importante, porque en este estudio que nosotros realizamos, revisamos el financiamiento a las campañas de 2014. Eso es un ejercicio que habría que volver a hacer para, por ejemplo, las campañas de 2018, o que volvería a ser pertinente para 2022. Y es cómo aportan, por ejemplo, los grupos financieros, o los grupos económicos más bien, a las campañas de determinados congresistas y representantes, de senadores y representantes, perdón. Porque lo que encontramos allí es que si bien, por ejemplo, en personas jurídicas que se dedican precisamente, por ejemplo, a acciones y a servicios financieros, la financiación es del 12% de esas campañas. Pero si nosotros sumamos, por ejemplo, todo el resto de empresas que hacen parte de esos grupos económicos, que no son necesariamente servicios financieros o servicios bancarios, nos terminamos dando cuenta que esa proporción de donaciones o de financiamiento puede estar superando el 30%.
Es decir, que aquí la élite financiera sí está pagando las campañas de muchísimos congresistas, además que ese pago de campañas, no solamente de los candidatos, termina siendo muchísimo más eficiente a la hora de quiénes son los que terminan siendo elegidos y ocupando las curules. Entonces, esa captura, desde el favor de darle donaciones o de permitirle créditos, termina generando que al final la toma de decisiones de los congresistas esté permeada precisamente por ese acompañamiento financiero que tuvieron en sus campañas. Y que a pesar de que, digamos, el Congreso tuviera un mecanismo de control, que es los impedimentos, lo que encontramos, me disculpo por el teléfono, y lo que encontramos es que esos impedimentos terminan siendo negados y los que deberían estar impedidos, pues finalmente terminan votando a favor precisamente de todas estas gabelas, exenciones y beneficios tributarios. Lo que hemos notado y que notamos en esta última reforma tributaria es que precisamente fue el sentir del pueblo, las manifestaciones en la calle, lo que obligó a esos congresistas que estaban muy a favor de la reforma tributaria a empezar a alejarse de las decisiones. Si el pueblo no se hubiera manifestado de la manera como se manifestó en contra de esta última reforma tributaria, probablemente hubiera pasado lo que pasó en 2018 y lo que pasó en 2019, y es que esta reforma hubiera pasado de manera pupitreada, como se llama en el Congreso, y de la manera más rápida porque venía precisamente con ese mensaje de urgencia. ¿Qué hacer entonces al respecto de esa captura del sistema tributario? Yo creo que hay unas ideas y esto realmente, como digo, son unos complementos a las posturas ya técnicas y muchísimo más profundas ya de contenido que han presentado mis colegas panelistas, pero que creo que no solamente es un tema de contenido, sino también de proceso de la toma de decisiones dentro del sistema tributario. Lo primero es que yo creo que hay que bajar ese pedestal técnico y empezar a buscar formas mucho más claras, mucho más transparentes de socializar lo que está pasando fiscal y financieramente en el país. Creo que ese acercamiento que han tenido precisamente o que hemos tenido precisamente con grupos estudiantiles, con diferentes medios alternativos de comunicación, tratando de explicar qué es lo que está pasando fiscal y tributariamente en el país es muy importante, y que ese mensaje precisamente fue escuchado por la población y precisamente eso fue buena parte de lo que conllevó a las personas a salir a marchar. Creo que también es muy importante abrir la posibilidad para que las teorías heterodoxas y los académicos que las han venido sustentando discutan sobre las nuevas y alternativas formas para financiar el Estado. El profesor Ricardo Villabona, el profesor Jairo Villabona y el profesor Ricardo Bonilla han presentado muchísimas de esas maneras nuevas y alternativas de financiamiento para el Estado. Y que no tocan de manera regresiva el bolsillo de las personas pobres y vulnerables. Creo que hay que pasar del cumplimiento de la norma en el papel a un cumplimiento material. Ya está por constitución que el sistema tributario debe ser un sistema progresivo, equitativo y eficiente. Sin embargo, y se ha demostrado que no lo es, pero no ha ocurrido absolutamente nada contra eso. Recuerden ya que se ha demandado varias veces las reformas tributarias por el incumplimiento, por la violación constitucional a esos tres principios, y aún así no ha pasado esas demandas porque es muy difícil demostrar dentro de lo político, porque dentro de lo técnico realmente se demuestra que estas reformas terminan siendo regresivas, inequitativas e ineficientes. Otros dos puntos para finalizar mi intervención es que hay que generar mecanismos de autonomía e independencia de las ramas del poder, pero también de las entidades de vigilancia y control. Y es que ahí es donde encontramos principalmente este tema de captura que no se lleva solamente al sistema tributario, sino que se lleva todo el tipo de decisiones o de toma de decisiones político y económicas, y es que las entidades de vigilancia y control están capturadas también por esas élites financieras y son escogidas esos directivos, esos presidentes
terminan siendo elegidos precisamente por el Ejecutivo y a veces por el Legislativo, pero el Legislativo también en sus mayorías pues se encuentra capturado por el Ejecutivo. Entonces, en esa medida, pues se termina habiendo un complot, una red de captura, de cooptación precisamente del Estado, en el que los que deberían estar vigilando no son autónomos, sino son independientes y terminan perteneciendo precisamente a toda esta red del campo económico y de ese bloque hegemónico del poder, y que finalmente pues mantiene ese status quo. Y el mantenimiento, pues precisamente de esas decisiones y de esos privilegios para ellos mismos. El profesor Villabona lo mencionó, creo que, y lo acompaño en esas posturas, creo que la reforma al sistema tributario no tiene que ser solamente en cuantía de qué cambiamos dentro del IVA, del recaudo, del gasto, de qué impuestos creamos o no, sino que también tiene que irse hacia el tema de las carreras administrativas, de los concursos de mérito, de quiénes son los que escogemos finalmente para construir esas reformas tributarias, para construir ese sistema tributario, pero también para estudiarlo. Y finalmente creo que hay que trabajar por mecanismos que permitan la eliminación de esas formas de captura, las que mencioné anteriormente, cómo generar una autonomía real, por ejemplo, del Banco de la República, si es que vamos a ir por una autonomía del Banco de la República, cómo generar una mayor transparencia, por ejemplo, de las donaciones o de las consignaciones que se hacen a las campañas políticas, cómo generar que el mecanismo de impedimentos, por ejemplo, en el Congreso de la República funcione y que aquellos que responden a sectores específicos, financieros o industriales, en fin, pues no estén, por ejemplo, en la toma de decisiones. Es muy claro este ejemplo, por ejemplo, en los proyectos de ley que buscan gravar las bebidas azucaradas. Ese es uno de los ejemplos más claros. Este proyecto de ley ha pasado, yo creo que decenas de veces por el Congreso de la República, pero las compañías azucareras, y eso tiene nombre propio dentro de un conglomerado económico, toman decisiones de lobby en las cuales permean las formas de que esos proyectos de ley que busquen grabar el azúcar, pues no terminen pasando y pues no se terminen generando esos gravámenes que por un lado beneficiarían el recaudo, el recaudo tributario, pero además que ayudarían, por ejemplo, a la salud pública, en tanto son alimentos que generan obesidad, que generan otra cantidad de enfermedades, sí, de otra gran cantidad de enfermedades, entonces que son, por ejemplo, medidas de prevención dentro del sistema de salud. Entonces creo yo que con eso termino, repito, mi intervención y este tema lo quería alejar un poco de lo que ya han expuesto los profesores, precisamente porque creo yo que no hay mucho más que aportar desde allí. Creo que el momento que nos atañe en este contexto es empezar a discutir alrededor de esas nuevas y alternativas propuestas, de presentarlas, de generar muchísimo mayor consenso alrededor de ellas y, por supuesto, de tratar de desligar a la élite financiera de la toma de decisiones del sistema tributario. No podemos seguir permitiendo que sea precisamente este sector el que salga beneficiado de absolutamente todas las crisis por las que pasa el país, y que en cambio sí nosotros estemos manteniendo esos niveles alarmantes de desigualdad, de pobreza, de hambruna, de desempleo, bueno, de informalidad, en fin. Entonces, muchísimas gracias. Paula, muchísimas gracias por tu intervención y queremos pasar entonces a la ronda de preguntas, agradeciendo las intervenciones del doctor Ricardo Bonilla, del doctor Jairo Villabona y de nuestra amiga Paula Treviño García. El procedimiento para la ronda de preguntas, para quienes tengan interés de hacer preguntas o comentarios, puedan presentarla por el chat o pedirla en voz directamente. Rogamos que sean lo más breve posible.
inicialmente recogimos y luego vamos a darle las intervenciones a nuestros panelistas para que de manera agregada o en 2 rondas puedan responder dichas preguntas. También de manera muy breve. Hemos recogido una primera pregunta que quiero trasladarle inmediatamente para que puedan responder los 3 panelistas. Tiene que ver a que si, de parte de Ladis Cortés, y hace referencia a que si tenemos, digamos, estos ilustres ponentes, expertos, y hay tan importantes propuestas, ¿qué hace falta para que se puedan llevar a cabo estas propuestas sobre el tema tributario? De manera que se pueda llevar a cabo las reformas o los cambios, tanto en el sistema tributario, en el estatuto tributario y en las reformas que se han puesto a consideración del Congreso de la República. Queremos, si les parece, iniciamos en el mismo orden, inicialmente, y después rotamos. Profesor Ricardo Bonilla, por favor, haga usted uso de la palabra. Gracias, Alberto. Gracias a Lady por la pregunta. La única autoridad en Colombia que tiene potestad de hacer transformaciones tributarias es el Congreso. Por procedimiento, las iniciativas en materia tributaria salen del Ejecutivo, pero ni un alcalde, ni un gobernador, ni tampoco el presidente pueden declarar una reforma tributaria ni una reforma del estatuto tributario. Eso es propio de la autonomía del Congreso. La iniciativa viene del gobierno y tiene que ser aprobada en el Congreso. ¿Cuál es el problema real? El que acaba de presentar Paula. Tenemos un Congreso cooptado. Y en ese Congreso cooptado, cualquier iniciativa de carácter tributario está influenciada por la capacidad del lobby. ¿Y quiénes son los que hacen lobby? Esencialmente los que financiaron las campañas de esos congresistas. Entonces aquí hay un problema que viene de atrás. Si usted financia la campaña de los congresistas, ¿qué es lo que está esperando que haga el congresista cuando llegue un proyecto de ley de este estilo? Pues primero que lo consulte y que trate de evitar que se aplique alguna norma que lo tiende a afectar. Entonces, el estatuto tributario está lleno de cantidad de huecos. Nosotros decimos que, entre muchos académicos se dice que el estatuto tributario es equivalente a un queso gruyère. Es decir, que tiene tantos huecos como lo tiene un queso gruyère. Está así erosionado. Y que cada huequito representa un beneficio, una exención, algo en apoyo a alguien con nombre propio y que proviene de algún político que simplemente le metió allá su apoyo. Entonces, desde ese punto de vista, el tema es que si usted quiere un estatuto tributario y una reforma tributaria democrática, progresiva, usted tiene que cambiar este Congreso. Este Congreso no le va a resolver nada. Que los congresistas hoy de partidos de gobierno le hayan dicho al presidente que no le aprueban esta reforma, eso es simplemente un tema político, un tema de coyuntura electoral. Se vienen las elecciones. Y como se vienen las elecciones, ellos no quieren exponerse a que digan usted fue el que aprobó esa reforma. Entonces ahí salieron los partidos a deslindarse del gobierno. Hasta el Centro Democrático se deslindó del gobierno. Entonces resulta que aquí el Centro Democrático jugó al policía bueno y al policía malo. Al policía malo en términos de que el Centro Democrático en el gobierno puso la propuesta. Y el Centro Democrático que no está en el gobierno vino y dijo, esa no es, hay que quitar eso, yo soy el bueno, aquí vengo a salvar el país. Entonces, ni el bueno ni el malo. Ese es el partido que por esencia maneja
el lobby y tiene las relaciones con los grupos económicos más importantes. Entonces, ¿quién le va a creer a alguien que está financiado por los 4 cacaos del país? Y que los 4 cacaos del país se sientan a manteles. Y que los 4 cacaos del país le rinden pleitesía. Nadie. Evidentemente, no es por ahí. ¿Será que otros partidos lo son? Pero si el Partido de Cambio Radical es peor que eso. ¿Qué hizo el Partido de Cambio Radical en la reforma anterior? El Partido de Cambio Radical, para tomar el ejemplo del senador dueño de una cadena de supermercados, que tiene una enorme cantidad de dividendos, pero además tiene una gran cantidad de activos. Como tiene gran cantidad de activos y existía una cosa que se llamaba la renta presuntiva, que es solamente un instrumento como para examinar qué puede pasar. La idea de la renta presuntiva es que se presume que si usted tiene unos activos debe generar unos ingresos. Si usted lo que declara son ingresos menores a los que debería declarar, entonces se debería aplicar la renta presuntiva. Y usted pagaría impuesto de renta por la presuntiva y no por los ingresos. Pues bien, el Partido Cambio Radical, con el señor Vargas Lleras a la cabeza, eliminó la renta presuntiva. Es decir, simplemente le está diciendo al país, oiga, empresarios, sigan teniendo activos, que eso no importa si los ponen a producir o no. En esta propuesta le dijeron, vamos a cobrar impuesto a patrimonio personas naturales. Claro, como los activos están en la persona jurídica, allá es donde están, y la persona jurídica no le van a cobrar renta por esos activos, ni le van a cobrar impuesto a patrimonio, ni nada de esas cosas. Entonces, aquí le dicen al país, esta reforma fue progresiva, es progresista porque vamos a cobrar el impuesto a patrimonio de personas naturales. Ojo, esos patrimonios están en las personas jurídicas. Y Vargas Lleras le quitó la renta presuntiva. Y va uno a mirar la propuesta tributaria de Vargas Lleras y es también quitarle impuestos a los grandes empresarios y fortalecer la salida de capitales a paraísos fiscales. Va uno a mirar qué dicen los de la U. Pues ya pasaron 8 años de gobierno. Y en esos 8 años de gobierno, ¿dónde está la propuesta progresista? Ninguna. Y los liberales estuvieron en esos mismos 8 años de gobierno. Es decir, si usted quiere realmente una reforma distinta, que se pueda construir sin lobby, tiene primero que prohibir el financiamiento privado a las campañas. Y segundo, garantizar que quienes lleguen al Congreso no tengan conflicto de intereses. Hoy todos esos congresistas de los grupos del gobierno tienen conflicto de intereses. Esa es la razón por la cual eso no se ha podido hacer. Porque detrás de eso está ahí. El ejemplo muy claro lo puso Paula. Ahí está el de las bebidas azucaradas. ¿Quiénes se oponen al impuesto a las bebidas azucaradas? O a los alimentos ultraprocesados. Esa es una propuesta de impuesto que viene pareja. El Grupo Bostobón, Río Paila, Manuelita, Providencia. ¿Quiénes están detrás de eso? Ah, por allá me suena una señora Cabal. Pero por allá me suenan otros. ¿Quiénes se oponen al impuesto a los alimentos ultraprocesados? Pues el Grupo Empresarial Antioqueño. Eso es Nutresa. Y entonces todos van con lobby al Congreso para evitar que se hagan este tipo de cosas. Esa es la impresión y la precisión, Alberto. Muchas gracias, doctor Bonilla. Doctor Villabona, por favor, responder la misma pregunta. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con Ricardo y con lo que dijo Paula. Yo creo que, pues para no repetir lo mismo, yo creo que hay que cambiar la mentalidad de las personas. Desafortunadamente, el problema en Colombia es la financiación de las campañas políticas a través de los grupos económicos, ¿sí? Entonces, lo que hay que hacer es educar a la gente. Yo creo que hay que, todos estos eventos como el que se está haciendo acá y como los que se están repitiendo a través de las redes,
son muy importantes y hay que difundirlos entre toda la población y bajar el lenguaje técnico a un lenguaje sencillo, que la gente pueda comprender, que no venda el voto, o sea, que no venda el voto, que vote a conciencia, que cada vez que vote sepa por qué está votando, por qué ideas está votando, ¿cierto? Porque el problema es ese, o sea, los grupos económicos financian campañas, pero en esa financiación de campañas, pues lo que se hace es eso, ¿cierto? Buscar la gente, venderles unas ideas que no son ciertas, ¿sí? Darles algo, unas tejas, unos mercados, un concierto, ¿sí? Y ahí están consiguiendo los votos de las personas. Y la gente no se está dando cuenta que ahí los están clavando. Entonces lo que hay que hacer es educar a las personas. Estos foros como los que estamos haciendo hoy y como los que están haciendo en salud, como los que hacen en muchas cosas, difundirlos entre la gente, hacerlos virales, que la gente conozca, que la gente vote a conciencia. El día que la gente vote a conciencia en Colombia, pues no vamos a hacer una revolución, seguramente vamos a hacer una revolución social, ideológica, que la gente sepa por qué está votando y que está votando para que los conceptos sean más progresistas, que se genere industria, que se genere empleo, que las políticas tributarias sean más progresivas. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que cambiar. Hay que educar a la gente para evitar este tipo de problemas. Lo que dice Ricardo, o sea, ¿qué han hecho? O sea, todas estas reformas, todas estas normas, los beneficios tributarios son más de 250, tienen nombre y apellidos. Por ejemplo, las megainversiones, las 4G, entonces ellos tienen unos beneficios tributarios. Los contratos de estabilidad jurídica, 100 empresas que tienen unas condiciones muy favorables. Entonces, ¿a razón de qué? Las zonas francas. Entonces, todo ese tipo de cosas se dan porque hay no solo el lobby, sino la financiación de las campañas políticas. Entonces, lo primero es educar a la gente. Todos tenemos que educar a la gente, difundir este tipo de eventos entre todos nuestros amigos, entre las personas de menores ingresos, explicarles, llevar la universidad a los barrios como se estuvo haciendo en la Universidad Nacional. Debemos hacerlo, no solo la Nacional, sino otras personas de otras universidades que lo quieran hacer. Y me parece importante ir a los salones comunales, explicarle a la gente. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, profesor Villabona. Paula, por favor, siga usted. Gracias. No, yo me recojo precisamente en ese cierre de mi presentación y en lo que han venido hablando precisamente el profe Villabona y el profe Bonilla. Yo creo que, y lo quería presentar, digamos, yo estaría hoy marchando si no fuera porque realmente me comprometí con la misión alternativa de empleo de presentar y de moderar. Porque ayer precisamente, bueno, yo soy socióloga, pero en ese momento hago parte de la Facultad de Ciencias Económicas de la Nacional. Y ayer precisamente tomamos pues la decisión de la facultad de entrar en un paro indefinido que se rectificó hoy de la sede de Bogotá, dentro de la universidad. Y allí me parece que habían unas discusiones importantes dentro de los economistas que a mí me quedó sonando muchísimo. Y es que muchos todavía tildan, por ejemplo, a los economistas o a los socioeconomistas que hablamos de renta básica o que hablamos de emisión del Banco de la República, de locos o de que nos está, quién sabe, pasando qué por la cabeza, que no conocemos absolutamente nada de la teoría económica para sacar propuestas así. Y creo que empieza precisamente a ser necesario que dentro de la academia también demos esas discusiones. La heterodoxia es una postura que ha estado muy censurada dentro de las universidades, precisamente porque dentro de la ortodoxia como ideología o como teorías dominantes, pues hacen que dentro de esa relación de dominancia, pues no se permita que otras posturas salgan y se discutan, se debatan. En buena parte se han venido ganando espacios, de la misma manera que las mujeres hemos venido ganando espacios para conversar de temas económicos o para conversar de temas que históricamente, de los que históricamente se nos han venido segregando.
Pero entonces en esa medida sí creo que, y esto se traslapa precisamente a las decisiones dentro del Congreso, y es que no son necesariamente discusiones técnicas, y eso lo resalto. Muchas no, todas las decisiones que se toman en el Estado no son solamente de carácter técnico, son de carácter político. Y eso creo que es muy importante, porque no podemos salir o seguir asumiendo una idea de objetividad que no existe, y que bajo ese manto o esa cortina de objetividad, pues deslegitimamos la postura del otro, la postura alternativa, la oposición, precisamente, que es lo que ha venido sucediendo. Yo solamente quiero terminar con resaltar precisamente la movilización social. Se logró en las calles lo que no se ha logrado en el Congreso, y es precisamente que estas medidas regresivas no pasen. No es el fin del camino, el retiro de la reforma tributaria no es el final del camino, porque ya, y lo he mencionado muchas veces, quedan muchísimas cosas más. No es solamente el proyecto de salud, quedan otras iniciativas en el Congreso que son muy regresivas y de las cuales no podemos alejarnos simplemente por desconocimiento. Ayer, precisamente dentro de esa charla de la facultad, me molestaba mucho que un profesor mencionara que no conocía, por ejemplo, el pliego del Comité Nacional de Paro, y que por eso la facultad no podía adherirse al pliego. Entonces, que no le gustaba simplemente porque eran ellos, y que por eso, y como lo desconocía, pues entonces que no se adherieran. Y eso me preocupa, porque eso es lo que yo considero ignorancia. La ignorancia no es desconocer el tema, sino no querer conocer sobre algo. La voluntad de cubrirse los ojos, de taparse los oídos y de taparse la boca, así como los tres miquitos, es precisamente lo que nos ha llevado a lo que el profesor Villabona describe muy bien como una serie de malas decisiones, tanto electorales como dentro de la política macroeconómica y demás. Entonces creo que sí es muy importante el ejercicio de lucha social que se está dando, y ese ejercicio de socialización de estas medidas técnicas, de irlas llevando precisamente hacia lo local, hacia el barrio, hacia lo popular. Gracias, Paula. Creo que se destaca de manera importante que la movilización y la deliberación pública sobre el tema tributario es esencial para procurar modificaciones que respondan a los principios constitucionales y legales en términos de progresividad, equidad y aún de eficiencia. En la perspectiva del debate político y técnico, preguntamos si al invocar esas buenas prácticas o trayectorias de la estructura tributaria internacional, las que el doctor Villabona presentaba de manera comparada en la OCDE, y aún las que presenta el profesor Bonilla en cuanto a las propuestas que a nivel nacional han surgido del seno de las comisiones, como la Comisión de Ingresos y Gasto Público, la inversión y gasto, de la que hizo parte incluso el doctor Ricardo Bonilla. ¿Cómo lograr que esas propuestas puedan ser recogidas en la nueva versión de reforma que se debate en el Congreso, o que se espera que llegue al Congreso de la República, el reemplazo de la actual reforma fallida del gobierno? ¿Qué debería hacerse al respecto? Comencemos, doctor Bonilla. Brevemente, por favor. Yo le había entendido que iba a cambiar el orden. Por favor. Bueno, si lo consideran así, oye. Bueno. ¿El qué? Entonces, a ver, Jairo. Bueno. Bien pueda, doctor Villabona. Entonces, ¿me repites, por favor, concretamente la pregunta? Es decir,
tomar en consideración las recomendaciones de la OCDE y de las comisiones en materia de reforma tributaria, qué hacer o cómo lograr que sean recogidas y tenidas en cuenta para la nueva propuesta de reforma tributaria. Ok, bueno, mira, Alberto, yo creo que eso con el Congreso que existe actualmente va a ser muy difícil, por lo que decía Ricardo. Hay intereses particulares muy grandes, por ejemplo, en la propuesta de Vargas Lleras que maneja Cambio Radical, él defiende el patrimonio, o sea, él quiere que no se pague un peso por impuesto al patrimonio. Y en los países de la OCDE pues se paga, o las herencias pagan un impuesto alto en todo el mundo. Entonces, yo lo que pienso es que debe haber una presión social. Los sindicatos, los académicos, los estudiantes, debemos protestar por esto, debemos hacerlo viral, debemos hacer eventos, debemos manifestarnos y decir que la tributación en el mundo es progresiva. En los países más capitalistas del mundo, la tributación es progresiva. En Japón, en Corea, en Estados Unidos, ¿sí? Las tasas efectivas de tributación son mucho más altas que Colombia, ¿sí? Entonces, y no son países comunistas, ¿no? No son países socialistas, no son países comunistas, ¿cierto? Entonces, lo que hay que hacer es viral todo este tipo de cosas, hacer la presión social desde los sindicatos, desde las centrales obreras, desde los estudiantes, en las iglesias, en los barrios, en los salones comunales, que todo el mundo conozca este tipo de cosas, que la gente se eduque y hacer una presión social para que estas mismas políticas que se aplican en todo el mundo y se aplican bien, se apliquen en Colombia, porque ellos se van a sentir un poco acorralados cuando todo el mundo empecemos a protestar y que sepan que conocemos del tema. Lo que pasa es que se aprovechan porque generalmente dicen, no, esta gente todos no conocen nada de eso, y entonces se aprovechan de la ignorancia de la mayoría de nosotros, la población. Entonces yo pienso que hay que hacer eso, o sea, todos estos contenidos divulgarlos mucho, y hay una presión social sobre eso. ¿No tiene sonido? Gracias, doctor Villabona. Introduzco una pregunta para las siguientes intervenciones puedan referirse a ella sobre el control de la fuga de capitales. ¿Qué se puede hacer también frente a ello? Siga, Paula, por favor, y cierra el profesor Bonilla. Bueno, muchas gracias. No, yo estoy de acuerdo con el profesor Villabona. En el estado actual del Congreso es muy difícil que algunas propuestas pasen. Se han demostrado muchas veces. ¿Cuántas veces no se ha radicado, por ejemplo, el tema de renta básica? ¿Cuántas veces, por ejemplo, no se ha hecho un llamado a la auditoría financiera de la deuda pública? Y ninguna de esas propuestas, por ejemplo, ha tenido alguna efectividad. En este momento hay muchísimos proyectos buenos que tienen que ver con generación de empleo, que tienen que ver con imposición precisamente de gravámenes hacia al azúcar, a los alimentos ultraprocesados, un paquete de medidas saludables que es muy importante y que realmente no han pasado precisamente porque afectan a esas élites del poder que no quieren ver pues afectado o modificado su nivel actual de ingresos, de riquezas, su comodidad, que no quieren salir precisamente esa comodidad y que en tanto sí le exigen precisamente al pueblo que sean ellos los solidarios para mantener las finanzas de este momento. Yo creo que respecto al tema del control de la fuga de capitales y digamos de otros temas, yo quiero mencionar dos cosas. La primera es que en el tema de la deuda externa, yo sí he mantenido una postura y hago parte de la plataforma de auditoría ciudadana por la deuda pública, y es que es necesario empezar a auditar precisamente esa deuda pública. No recuerdo bien si fue el profesor Villabona, el profesor Bonilla,
el que hablaba precisamente quiénes son los principales tenedores de deuda pública interna del país, que en el momento son esas administradoras de fondos pensionales, que son además pues propiedad de los grupos de los conglomerados económicos. Sí, entonces ese círculo que mencionaron, creo que también fue en el panel anterior, no recuerdo si fue el profesor Mauricio Gómez, el que hablaba de este círculo de endeudar al país y después comprarle la deuda, que son los mismos que han venido generando ese círculo vicioso dentro de la economía, esos privados que han generado ese círculo, hace importante que se empiece a hablar de deudas ilegítimas, de deudas odiosas, de deudas irresponsables, y de deudas, por ejemplo, insostenibles. Entonces, creo yo sí que más allá también de pronto del control de las fugas de capitales, también es importante empezar a hablar, por ejemplo, de ese control que se hace a la deuda pública. Bien, bueno, y el otro tema que quería mencionar, a mí me dejó muy preocupada y lo expreso, una respuesta por parte del presidente, del director de la DIAN, donde se le preguntaba precisamente sobre, bueno, que hagamos algo con el tema de la evasión, de la corrupción y sobre todo de los paraísos fiscales. Y el director de la DIAN simplemente respondía que como empezar a recuperar esos, digamos, esos capitales que están en el extranjero, ese dinero que está afuera, que se ha llevado a otro país, que se ha llevado a los paraísos fiscales, y esa evasión es tan costoso de hacer, o eso dicen ellos, es una medida muy costosa y una medida muy larga en el tiempo, entonces que eso es mejor no perseguirlo. Entonces, que lo mejor que uno puede hacer es hacer borrón y cuenta nueva y empezar a buscar la manera de atraer esos capitales de vuelta a Colombia, y la medida que ellos han propuesto muchas veces es disminuir las sanciones para que esos capitales regresen al país. Y eso para mí realmente es terrible. El profesor Villabona lo expuso. Hay que empezar a castigar precisamente a los evasores, a los corruptos. Hay que empezar a buscar precisamente quiénes son los que tienen esos paraísos fiscales, que obviamente vuelve y entra dentro del tema de la disputa política, porque recuerden bien que el ministro de Hacienda tenía precisamente un rumor, porque legalmente no ha sido comprobado, de tener precisamente empresas de papel en Panamá. Entonces, si los mismos ministros, los mismos embajadores, los mismos congresistas tienen precisamente esas empresas de papel en paraísos fiscales, pues va a ser muy difícil que dentro del Congreso pase una ley que lo que haga es precisamente buscar castigar a esos evasores y a esos tenedores de esas empresas de papel. Entonces, sí, la verdad creo que es muy difícil en este momento, y pues precisamente por ello la invitación es a mirar un poco hacia la alternativa de cambiar esas relaciones de poder y esas relaciones de dominancia que hay en este momento, por lo menos en el legislativo, pero por supuesto la invitación se extiende a todo tipo de elección popular. Gracias, Paula. Profesor Ricardo Bonilla, para cerrar con su intervención. Voy a contar una anécdota. Esto es real. En la Comisión Tributaria del año 2015, que fue compuesta por personas de diferente procedencia y no había homogeneidad ideológica, solamente hubo un punto de consenso. Ese punto de consenso fue que era tan complicado modificar el estatuto tributario de renta, del impuesto de renta jurídica de personas jurídicas, que había que partir de cero, que no nos podíamos a meter a ver cómo quitábamos unos sí y otros no, beneficios, exenciones, etcétera, sino que realmente había que olvidarse del pasado y volver a arrancar. Ese punto fue de consenso y la propuesta es muy precisa y quedó así en 3 renglones en el informe de la comisión. Deróguese el actual impuesto de renta corporativo y sustitúyase
por un nuevo impuesto a las utilidades empresariales. Es lo mismo, la base gradable es la misma, pero simplemente es que con esos son los tres renglones. Usted lo que hace es decir, el estatuto tributario se va y vuelve a arrancar con otra alternativa, que es construir la nueva base graduable en las utilidades, sin beneficios, sin exenciones, sin nada. Y de ahí en adelante lo que tenía que venir era establecer el marco contable de qué es lo que entra, qué se cuantifica, qué no se cuantifica, etc. Muy bien, el informe salió así, fue homogéneo, y cuando se le presentó al ministro Cárdenas, el ministro Cárdenas la primera impresión que dio fue que estaba de acuerdo. A la siguiente reunión dijo, no se puede aplicar porque hay beneficios, porque hay derechos adquiridos. Y entonces empezó a anunciar en dónde no se podía hacer, porque tenemos contratos de estabilidad jurídica. Y los contratos de estabilidad jurídica tienen un tiempo, entonces hasta que se marchiten. Los contratos, los acuerdos hoteleros, 30 años. Las zonas francas. Para empezar, este tipo de cosas, más todos los derechos que han ido adquiriendo a nombre propio cada una de las empresas, cada uno de los grupos económicos. Entonces, conclusión, el ministro enterró la propuesta, que no se puede ni siquiera llevar al Congreso, porque están detrás todos estos derechos adquiridos. Ese es el punto neurálgico. ¿Cómo quitamos, cómo eliminamos los derechos adquiridos que hay detrás del estatuto tributario? Y así realmente implica, nuevamente lo digo, otro Congreso, otra situación, otros grupos, otra mayoría parlamentaria. Con el tema del control de la deuda pública, pues hoy es un fenómeno general. En todos los países aumentó la deuda pública. Y la deuda pública externa también. La deuda pública externa tiene dos implicaciones. Por un lado, el gobierno encontró mecanismos para financiarse afuera y por otro lado, la tasa de cambio le está encareciendo. Entonces, frente a la deuda pública, el tema de la coyuntura. La coyuntura, lo que está mostrando la coyuntura en todo el mundo es que este no es el momento de pagar la deuda. Este es el momento de gastar adentro. Es decir, que eso que está presupuestado para pagar servicio de la deuda, es que darle una moratoria y gastarlo adentro para estimular la demanda. Y eso no implica que sea un desacuerdo con las normas internacionales ni cosas por el estilo, entre otras cosas porque los mecanismos, las oficinas de calificación de riesgos ya saben que esto es un problema de todos los países. Entonces, las oficinas calificadoras de riesgo no pueden meterse a decir que es que vamos a endurecer las condiciones para todo el mundo. Cuando el Fondo Monetario Internacional, que es supuestamente el coco, en su último informe o en sus últimos informes está diciendo que esta es la hora de gastar en los países. Que esta es la hora de pensar en la política social. De que esta es la hora de revisar cómo son los mecanismos de pago del financiamiento de deuda para garantizarle recursos a los países. Entonces, si el Fondo Monetario está diciendo que estamos abriendo las puertas para una nueva política, no nos vengan a decir ahora, a asustar con que las calificadoras nos van a quitar el grado de inversión solo porque vamos a aplicar una especie de moratoria por un tiempo mientras se ajustan las cargas de la demanda del país. Aquí no se trata de declarar a los países en default, de ninguna manera. Simplemente se trata de decirles, oiga, aquí hay que hacer un proceso de refinanciación de corto plazo para poder generar las condiciones para que los países se recuperen. Esto es una pandemia mundial y la pandemia mundial implicó en todos los países endeudamiento, hasta Estados Unidos endeudó. Entonces, ¿cómo son las condiciones para pagar eso
y cuáles son los elementos que tiene. ¿Cuál es el problema colombiano? Que este gobierno creyó que ocultando las cosas iba a aparecer como el gobierno más eficaz y eficiente. Resulta que está diciendo afuera que gastó 114 billones de pesos, 117 billones de pesos en la pandemia. Afuera dice eso y entonces todos dicen, uy, ese es un gobierno que efectivamente ayudó. Y cuando aquí se le pregunta dónde están esos 117 millones, la cifra termina en que a duras penas gastó 13. Y esas cifras están identificadas. Entonces, una cosa es la imagen que está vendiendo afuera y otra cosa la que realmente tiene aquí adentro. Afuera dice que defiende los acuerdos de paz. Bueno, ahorita le están diciendo que defiende los acuerdos de paz porque no está cuidando de que no existan masacres ni persecuciones como las que están desarrollando estos días. Ese es el tema de cómo es la cara bonita y la cara fea del gobierno. Este gobierno es un gobierno que no está trabajando sino para los grupos económicos de poder. Gracias, profesor Ricardo Bonilla. Quedan claras las ideas y las propuestas frente a cómo afrontar el problema fiscal, el problema tributario en Colombia, teniendo en cuenta experiencias internacionales y la caracterización, el diagnóstico que claramente nos presentan nuestros tres panelistas y teniendo en cuenta también las experiencias de trámite de reformas tributarias. La base subyacente de un nuevo estatuto, una nueva estructura tributaria, está en los ciudadanos en tanto tomen decisiones de modificar o elegir un Congreso proclive a un cambio en esta perspectiva, pero también de un gobierno comprometido con estos principios tributarios de progresividad, de equidad y de eficiencia. De manera que hay que continuar con el debate público, pero a la vez la movilización social es la garante que no se siga aplicando un sistema tributario al servicio de la captura de recursos públicos y del trámite o la perpetuación de los privilegios, los beneficios y las extensiones, como ya se han explicado suficientemente acá. Y que finalmente sí hay un conjunto de propuestas que seguramente recogeremos para, como se ha hecho con anterioridad, para el compendio de propuestas de la misión alternativa de empleo, en la medida en que un rediseño del sistema tributario que sea amigable a la generación de empleo, a la protección de los ingresos y al desarrollo productivo del país y que, por supuesto, sea garante de los derechos sociales y económicos consagrados en la Constitución. Y en ese sentido, la misión recogerá las propuestas, los postulados que nuestros panelistas han presentado en el día de hoy para continuar con la deliberación pública, presentársela al Congreso en esta coyuntura en virtud del debate de la nueva reforma tributaria y de estar vigilantes desde los movimientos sociales, desde la misma academia, para que no se intente escamotear el debate, pero sobre todo que no se intente sacar una reforma tributaria que mantenga estos privilegios, estas excepciones y esta estructura inequitativa y de captura de rentas públicas. Queremos agradecerles a los participantes de este panel que estuvieron acompañándonos y estuvieron conectados en esta transmisión y especialmente a nuestros tres panelistas, la doctora Paula Triviño, el doctor Jairo Villabona y el doctor Ricardo Bonilla. De parte pues, de todas las organizaciones convocantes de la Escuela Nacional Sindical, agradecemos por su presencia. Muchísimas gracias.